Muy buenos días, familia, bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio de la palabra de Dios. Que tengan un feliz mes de abril, que sea Dios llenándolos de sus múltiples bendiciones. Espero que hayan traído sus respectivas Biblias, papel y lápiz para que tomen nota, como les recomendamos frecuentemente, que siempre vengan a estos momentos con un corazón dispuesto a conocer más de Dios, ¿no? Para mirarnos a nosotros mismos y poner en práctica lo que Dios tiene para hablarnos. Hoy estamos finalizando una semana que se conoce como la Semana Santa. Esta semana inicia, como lo veíamos hace 8 días justamente, con la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. En esta entrada triunfal, Él entra como rey, como el rey prometido, y con las señales que hace inequívocamente, demuestra que Él es el Mesías prometido desde todo el Antiguo Testamento. En esa misma semana, Jesucristo celebra la última cena con sus discípulos. En esta última cena también sucede algo increíble, y es que les anuncia el establecimiento del nuevo pacto. Hasta ese momento ellos vivían bajo el pacto que Dios estableció con Moisés, el pacto de la ley. Pero a partir de ahora se iniciaba un nuevo pacto con la sangre de Jesucristo, el pacto de la gracia, que nosotros vivimos ahora recibiendo las bendiciones de este nuevo pacto. También había sido profetizado que todos aquellos que depositamos la fe en Jesucristo somos salvos. Esto es en lo que consiste este nuevo pacto de la gracia. Pero en esa misma semana, la misma noche, luego de haber cenado con sus discípulos, viene un periodo bien intenso. Esa semana Jesucristo es traicionado, es capturado, es condenado, es azotado, crucificado y finalmente sepultado. Pero la semana no termina ahí. La semana termina con el mayor de todos los triunfos, la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Dice la Biblia que el primer día de la semana, esto equivale al domingo, luego de haber estado sepultado por 3 días, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Nosotros hemos escuchado este tema de siempre, ¿sí? Pero a veces como que es algo más como que de oídas hemos oído y no impacta de una manera real nuestra vida. Sí, Jesucristo resucitó. Pero es que cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo no estamos hablando de un tema menor. Estamos hablando de uno de los asuntos más importantes que trata la Biblia. Sin resurrección, por ejemplo, entonces Dios sería un mentiroso. No podríamos nosotros confiar en Él. ¿Por qué? Porque Dios dijo que su Hijo, el Mesías prometido, iba a morir y que iba a resucitar de entre los muertos al tercer día. Si no hay resurrección, Dios sería un mentiroso y nosotros no tendríamos cómo confiar en Él. Si no hay resurrección, entonces no hay evangelio, porque el evangelio se centra en gran parte en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el centro de todo el evangelio. Si no hay resurrección, entonces tampoco hay salvación. La resurrección está en el centro del evangelio. Si ustedes recuerdan allá en el capítulo 2 del libro de Hechos, que es cuando se da inicio, cuando origina la iglesia, ¿cierto? Están los discípulos orando, encerrados, llega el Espíritu Santo sobre sus vidas y salen, y Pedro hace su primer prédica. Y gran parte de este discurso, lo pueden leer ahí en el capítulo 2 de Hechos, es hablando acerca de lo que estaba profetizado acerca de Jesucristo, que debía morir, que debía ser sepultado y que al tercer día se levantaría de entre los muertos. Y él lo explica esto de manera, llevando al Antiguo Testamento y mostrando cómo esto había sido profetizado, cómo esto había sido declarado por Dios que iba a suceder. Y entonces él declara: acabó de suceder, y Jesucristo resucitó y estuvo con nosotros 40 días. Y cuando Pedro les dice esto a toda la población que estaba allí en Jerusalén, dice que más de 3,000 personas
fueron añadidas a la iglesia ese día. 3,000 personas rindieron su vida a Jesucristo cuando escucharon que el Mesías había venido conforme a las Escrituras, que había muerto conforme a las Escrituras, que se había levantado de entre los muertos conforme a las Escrituras. Estos varones que conocían la ley depositaron su fe en Jesucristo y así inició la iglesia. De igual manera, cuando Pablo anuncia el Evangelio, claramente muestra que la resurrección está en el centro de la predicación. Yo los invito, hoy vamos a estar viendo 1 Corintios capítulo 15. Vamos a abarcarlo todo, pero no lo vamos a leer todo. Entonces allí en sus Biblias los invito para que lo tengan a la mano. 1 Corintios 15, versículo del 1 al 4, Pablo nos habla claro respecto de en qué consiste el mensaje del Evangelio. Leamos. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí Pablo nos está mostrando con claridad en qué consiste el Evangelio, el que nos lleva a la salvación. Si ponemos nuestra fe en Jesucristo, esa fe salvadora a la que hemos venido hablando, conforme al Evangelio somos salvos. Y nos dice que ese Evangelio consiste en que Jesucristo murió por nuestros pecados. Esto es absolutamente indispensable. A eso fue que vino Jesucristo, a pagar el precio por nuestros pecados. Jesucristo fue sepultado, pero el hecho de que Jesucristo se haya resucitado quiere decir que la entrega de Él en la cruz, la muerte por nuestros pecados, fue aceptada por el Padre. Si no hubiera resurrección, entonces la muerte de Jesucristo hubiera sido en vano. Pero hubo resurrección, muerte en la cruz por nuestros pecados, sepultura y resurrección. Y estas tres cosas estaban escritas en la Biblia. Y todo sucedió al pie de la letra, tal y como Dios dijo que iba a suceder. Esto lo habló a través de sus profetas. Entonces, la resurrección de Jesucristo tiene una gran relevancia para nosotros y debe impactar nuestras vidas en lo cotidiano, no simplemente como algo de conocimiento y filosófico que tengamos, sino impacta en la manera como nosotros vivimos. Veamos en primer lugar el testimonio de aquellos que lo vieron resucitado y veamos cómo los impactó a ellos y tomemos el ejemplo de sus vidas. 1 Corintios 15, versículo 4 al 8. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Basta con mirar los testigos mencionados en esta lista para darnos cuenta del impacto tan profundo que tuvo en ellos la resurrección de Jesucristo. En primer lugar menciona a Cefas, ¿cierto? Recordemos que Cefas es el mismo Pedro. Jesucristo le cambió el nombre de Cefas por Pedro. Entonces, en primer lugar se le apareció a Pedro y a los 12 apóstoles. Si miramos un momento la vida de Pedro y los 12 apóstoles, hasta antes de la resurrección, nos damos cuenta que eran hombres que hasta el momento de la captura de Jesucristo no habían entendido los planes del reino de los cielos. Aunque Jesucristo se los había mencionado una y otra vez, ellos no habían comprendido el reino de los cielos. Inclusive ellos andaban todavía con espada ahí en el cinto, listos para la batalla. Ellos aún pensaban que era un reino terrenal, tipo el de David o tipo el de Salomón, ¿cierto? Que iban a conquistar y derrocar al imperio romano. La misma noche de la captura sacan la espada y atacan y bueno, lastiman a un soldado. Y vemos qué pasa cuando Jesucristo es crucificado y muere. Cuando Jesucristo muere y es sepultado, dice que los discípulos volvieron a su vida
que tenían antes de conocerlo. Dice que Pedro negó a Jesucristo. Yo no andaba con él, yo no lo conozco, ¿qué le pasa? Y hasta maldijo y dijo un poco de groserías para que no lo confundieran con un cristiano, ¿sí? Y los demás apóstoles, los demás discípulos, todos volvieron a la pesca, volvieron a sus asuntos normales de la vida, con gran dolor en su corazón, pero totalmente sentidos porque su líder había muerto, ¿sí? Pero después de esto sucede lo increíble, y es lo que nos narra aquí el pasaje que leemos, ¿cierto? Jesucristo resucitó y se les presentó y estuvo con ellos por 40 días, dice la palabra. Ahora bien, cuando estos hombres, es más, cuando uno lee los relatos de la resurrección, estos hombres no podían creer que Jesucristo se había levantado entre los muertos. Les costó un montón entenderlo. Quiere decir que ellos no habían entendido que Jesucristo les había dicho: me levanto en 3 días, nos vemos en Galilea. No lo habían entendido, no lo habían creído. Entonces Jesucristo se les presenta resucitado y está 40 días con ellos. Y después de esto, nosotros nos damos cuenta del impacto que tuvo la resurrección de Jesucristo en ellos. Cuando Jesucristo asciende a los cielos, ellos mismos, los que 40 días atrás regresaron a la pesca, regresaron a sus casas, regresaron a lo mismo de siempre, que negaron a Jesucristo, ellos se convierten en los mismos líderes de una revolución espiritual que llega hasta nuestros días hoy. Todos y cada uno de ellos estuvieron dispuestos a padecer persecución y a sufrir el martirio. Todos ellos, excepto Juan, tuvieron unas muertes terribles, decapitados, crucificados, padeciendo muchas persecuciones. Dice la palabra que cuando ellos eran azotados y eran perseguidos y encarcelados por predicar el evangelio, por predicar a Jesucristo resucitado, dice que salían gozosos. ¿Y por qué salían gozosos? Porque dice la palabra, porque somos dignos de padecer también los mismos sufrimientos de Jesucristo. Esto no lo hace una persona que no ha experimentado de primera mano el poder de la resurrección de Jesucristo. Esto no lo hacían ellos, no fue que cambiaron su chip simplemente porque, ahora, bueno, sí, intentemos esta filosofía de vida a ver qué pasa. No, ellos, de haber caído su corazón a lo máximo y haber regresado a su vida anterior, dieron un giro completo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, la resurrección fue lo que les hizo entender realmente en qué consiste el reino de los cielos. Que no es en esta vida, no es buscar las cosas de este mundo, no es volver a sus trabajos antiguos, sino es servir al Señor, los ojos puestos en el Señor, porque la vida es eterna. Y entonces estos hombres lo hicieron absolutamente todo por Jesucristo resucitado. Cuando se escribe esta carta, ¿cierto?, a los Corintios, Pedro para este tiempo ya había padecido mucha persecución a causa de los judíos, ¿cierto? Lo leemos ahí en los primeros capítulos del libro de Hechos. Y estaría próximo a sufrir el martirio. Bueno, luego menciona, después de mencionar a Pablo y los apóstoles, dice: se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. A mí me parece muy chistoso como Pablo le dice esto a los corintios, porque de alguna manera les está diciendo: bueno, ¿ustedes no me creen que Jesús resucitó? Bueno, hay 500 personas a las cuales Jesucristo se les apareció. Hay más de 500 personas que están allí en Jerusalén. De Corinto a Jerusalén es un viajecito por barco. Vayan a Jerusalén y pregúntenle. La mayoría de esos 500 aún están vivos. ¿No me creen a mí? Hay 500 testigos más. Vayan y confírmenlo. Es como que Pablo les está diciendo eso, ¿no? Vayan. Esos 500 y muchos otros que han creído por el testimonio de ellos están padeciendo persecución en Jerusalén. Y no es de gratis. Es porque ellos están viviendo una vida en una comunión con Jesucristo resucitado. Después de mencionar estos 500 y animar a los creyentes a que vayan y confirmen el testimonio, dice que se le apareció a Jacobo.
Este Jacobo es el mismo Santiago. El nombre Jacobo en nuestras Biblias se traduce la mayoría de las veces como Santiago. Y este Jacobo al que se le apareció Jesucristo es el mismo autor de la epístola de Santiago, que, por si no lo sabían, era el hermano menor de Jesucristo, ¿sí? Medio hermano, hijo de María y José, los padres de Jesucristo. Él era hermano menor de él y se llamaba Jacobo. Este Jacobo, que es el que escribió la epístola de Santiago, era uno de los más importantes en la iglesia de Jerusalén. Fue el que en el libro de Hechos leemos que fue el que presidió el concilio que hicieron, al que vino Pablo también con Bernabé, y bueno, donde se les dieron instrucciones. Este Santiago, se le apareció a Santiago. Y por último lugar, dice Pablo, menciona su propio testimonio, añade como último: a mí se me apareció como último, como un hijo abortivo por allá. Al final de todo, se me apareció a mí el Señor. ¿Y qué pasó? Nosotros recordamos en este encuentro cuando Jesucristo se le apareció a Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de esos cristianos que dicen que Jesucristo resucitó, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó. Y él iba buscando para matarlos, para llevarlos presos. Y cuando Jesucristo resucitado se le aparece, ¿qué pasa con la vida de Pablo? Es absolutamente transformado. De perseguidor de la iglesia a apóstol del Señor por la gracia, por la misericordia de Dios. Llegando incluso, como lo vemos en la Biblia, a trabajar más que los demás apóstoles, a padecer toda clase de sufrimientos y persecuciones, y también morir martirizado. Él mismo dice, Pablo dice, y lo leemos en este capítulo que estamos leyendo de Corintios, dice que él mismo luchó contra fieras en Éfeso. ¿Y de qué le aprovecha si Jesucristo no hubiera resucitado? Él dice que justamente por la resurrección de Jesucristo es que él tiene esta esperanza, y es por eso que él vive de la manera que vive. Los testigos de la resurrección que leemos en este pasaje de Corintios llegaron a cambiar el mundo. Fueron capaces de sobrellevarlo todo, toda clase de sufrimientos y de penas y dificultades. No lo hicieron porque sí, sino porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Es necesario que creamos en el testimonio de estos hombres. Estos hombres fueron afectados profundamente en su manera de vivir debido a la resurrección de Jesucristo. Ellos no iban a estar dispuestos a la persecución, a la muerte en sufrimiento, por una idea o una filosofía. Ya habían regresado a sus propias vidas. Habían desechado esa filosofía y ese camino de vida cuando murió su líder. Pero cuando Jesucristo se les aparece resucitado, ellos están dispuestos a todo. Eso les hizo entender la vida eterna. Eso les hizo ver que su vida en la tierra es pasajera y que sus vidas deben vivirlas enfocados en el reino de los cielos. Que hay galardones para aquellos que nos entregamos a Jesucristo a vivirlo en esta vida. Se dedicaron a hacer la voluntad de su Señor y su Rey Jesucristo, acumulando tesoros, riquezas para el cielo, para la eternidad. Dedicaron sus vidas a vivir para Él, sin importar lo que sucediera con ellos. ¿Por qué? Porque sabían que hay una esperanza, y es la resurrección de entre los muertos, prometida para nosotros, sus hijos, los que depositamos la fe en Él. Entonces, ¿de qué manera impacta tu vida la resurrección? ¿De qué manera impacta tu vida el hecho de que tú te encuentras con un Dios absolutamente vivo? Te invito a que tomes el ejemplo de los discípulos y dejes que el poder de Dios haga esa transformación en tu vida. Que ya no vivas más volviendo a las cosas del pasado, sino que te enfoques en el Señor. Sigamos con 1 Corintios 15, leamos el versículo 12 al 19.
Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Qué espectacular este pasaje. Para nosotros los cristianos que vivimos por la fe en Jesucristo, la resurrección lo es todo. Si faltara la resurrección, dice el pasaje, entonces nuestra predicación es vana, el mensaje del evangelio es un sinsentido y entonces nosotros los predicadores somos unos mentirosos y engañadores, porque estamos diciendo que Jesucristo resucitó, y si no hay resurrección, entonces ¿qué estamos diciendo? Es mentira y engaño. Si no hay resurrección, dice, estamos condenados en nuestros delitos y pecados. No hay esperanza para nosotros. Si Jesucristo no resucitó, nuestra fe es vana, no sirve para nada, no tiene sentido que pongamos nuestra esperanza en Jesucristo. Además, dice, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para seguirlo a Él, pero resulta que Él no resucitó, entonces el cristianismo es una terrible idea, porque demanda mucho de nosotros para al final no obtener absolutamente nada. Podríamos perfectamente dedicarnos a cualquier otra cosa. Y entonces, si Jesucristo no resucitó de entre los muertos, nosotros los cristianos, dice allí, somos los más dignos de lástima. La resurrección es absolutamente importante para nosotros los cristianos, porque la resurrección le da sentido a todo el evangelio. Nuestra esperanza, nuestra fe dependen de la resurrección. Y si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice el pasaje. Entonces, miremos qué nos dice 1 Corintios 15, versículo 32b al 34. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza vuestra lo digo. Me encanta, ¿no? Pablo tiene su toque de sarcasmo allí en sus cartas. Si no hay resurrección, entonces nos dice, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué más da? ¿Para qué seguimos a Jesucristo? ¿Cuál tratar de ser buenas personas? ¿Cuál tratar de buscar vivir en santidad? ¿Cuál dice querer agradar a Dios? ¿Cuál mira en el reino de los cielos? Si eso no existe, comamos y bebamos, disfrutemos de la vida y ya. Pero él mismo nos dice, hombre, Jesucristo sí resucitó, no se equivoque. Pilas con esas malas conversaciones donde te dicen que no hay resurrección, porque Jesucristo sí resucitó. Y yo mismo soy testigo de eso, dice Pablo. Entonces nos dice, por lo tanto, como consecuencia de esto, vivan velando debidamente. Dice, vivan acorde a lo que corresponde como hijos de Dios. Vivan buscando la santidad. Vivan con la mirada puesta en el reino de los cielos. Busquen hacer tesoros en el reino de los cielos, no en la tierra. Sirvan a Dios.
Hagan todas las cosas como para el Señor, no para ti ni para los hombres. Glorifica a Dios con todo lo que tú haces. Mantente alerta para que no peques. Son las cosas cotidianas en las que se nos llama a vivir ahora que sí resucitó Jesucristo. Ahora bien, si tú vives tu vida como dice allí, comamos y bebamos que no pasa nada, es porque tú no has entendido la resurrección, porque no la has creído y entonces tu fe está puesta en un falso evangelio. Continuemos, versículos 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mira cómo empieza el pasaje. Pablo dice, he aquí les voy a contar un misterio. Es decir, esto no lo saben todavía las demás personas. Un misterio es algo que estaba oculto en las Escrituras, pero que fue revelado ahora después de la venida de Jesucristo. Y ahora para nosotros pues es claro, ¿cierto? Entonces Pablo dice, ahora Dios nos da a conocer esta verdad. Gracias a que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, nosotros, los que hemos depositado nuestra fe en este evangelio, en Jesucristo, nosotros también seremos resucitados en el día postrero. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Debido a la resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos esperanza de que esta vida es realmente pasajera, que Cristo ascendió a los cielos, está preparando lugar para nosotros y vuelve pronto para tomarnos y para llevarnos con Él por toda la eternidad, tal como lo prometió. Nuestra esperanza entonces está en el reino venidero, en nuestra vida eterna con el Señor. Esto nos lleva como los hombres de fe que nos precedieron, ¿cierto?, a vivir nuestra vida como peregrinos, esperando una patria venidera. Esto nos lleva a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos lleva a poner la mirada en las cosas de arriba. Nos lleva a hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Nos lleva a amar el reino de los cielos, la obra de Dios en la tierra para el establecimiento de su reino. Ya no amamos entonces más las cosas del mundo, ni nos dedicamos a tanta cosa, sino al establecimiento del reino de los cielos. Continuemos leyendo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dice, y mira lo que, este es un pasaje espectacular. Dios nos dice que si nosotros, al momento que Cristo vuelva por nosotros, si nosotros ya hemos muerto, dice que entonces nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. Y el cuerpo de carne mortal que tuvimos, que si ya hemos muerto, ¿cierto?, probablemente ya esté desintegrado, deshecho, totalmente podrido. Dice que ese cuerpo que alguna vez tuvimos, cuando resucitemos, será transformado en un cuerpo con una naturaleza diferente. Esta vez vamos a tener un cuerpo con una naturaleza incorruptible, con una naturaleza que dura por toda la eternidad. Y este pasaje nos dice que si nosotros llegamos a estar vivos en el momento que Cristo venga, por ejemplo, si viniera ahora en este momento y nosotros estamos vivos, dice que nuestro cuerpo
va a ser transformado. Esta naturaleza corruptible va a ser transformada en una naturaleza incorruptible, una naturaleza que no muere, inmortal. Tendremos cuerpos inmortales. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Y mire que esto una vez más nos habla claramente de nuestra vida eterna. Inclusive este mismo cuerpo se va desgastando y muere y perece y se destruye. Pero en la vida eterna que Dios nos ha prometido, vamos a tener un cuerpo. No vamos a ser solamente alma y espíritu, tendremos un cuerpo. Pero un cuerpo con una naturaleza que no se corrompe, que no envejece, que no se destruye, que no muere. Eso es lo que nos está planteando, y eso es como consecuencia de la resurrección de Jesucristo, porque Jesucristo, dice la palabra, es la primicia de la resurrección. Él resucitó y juntamente con Él nos resucitará para que estemos con Él en este cuerpo incorruptible y eterno. Y el pasaje, en este pasaje nos enseña Dios acerca de la victoria final. A nosotros los cristianos, a nosotros los seres humanos, que somos unos reos, ¿cierto? Condenados a la muerte, a la condenación eterna a causa de nuestros pecados, se nos dice, oye, la muerte ya no tendrá un poder definitivo sobre tu vida. Y nos muestra un panorama donde hay una victoria final. Que si llegamos a morir, y esta es la victoria para nuestros seres queridos que han muerto en Cristo, que ellos murieron, pero van a resucitar, van a levantarse entre los muertos. Y juntamente con nosotros que hemos depositado nuestra fe en Cristo, ellos y nosotros seremos transformados en nuestra naturaleza carnal y tendremos un cuerpo incorruptible. Y la muerte ya no tendrá ningún poder sobre nosotros. Esa es la victoria final. Así como Jesucristo venció sobre la muerte, nosotros de la misma manera lo haremos. El Espíritu Santo que levantó a Jesucristo entre los muertos nos ayuda para que vivamos en esta vida actual, entendiendo todo esto con la mirada puesta en las cosas de arriba, sirviendo a los intereses del reino de Dios con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Pero también nos dice que ese mismo Espíritu Santo nos levantará de los muertos y seremos unidos con Jesucristo. ¿Cierto? Eso se llama las bodas del Cordero, cuando Jesucristo se une con su novia, que somos la iglesia, y estaremos por la eternidad. Por eso el matrimonio por eso dice que el matrimonio hombre y mujer no se debe separar nunca, porque representan la unión de Cristo con su iglesia. Cristo se une con su novia, que es la iglesia, y estamos juntos para la eternidad. Dice el versículo 57, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Gracias a Dios, porque es en Cristo Jesús que somos victoriosos sobre la muerte. Es en Cristo Jesús que vemos este mundo como algo pasajero. Nuestra mirada está clavada en Dios. La muerte ya no tiene poder eterno sobre nuestras vidas. Nuestra vida está escondida con Cristo. Nuestra vida ahora es en Él y para Él. Si somos victoriosos, entonces vivamos como vencedores. Vivamos vidas para obedecer, para servir, para agradar a nuestro Señor, que nos ha dado tantísimas bendiciones, que se levantó de entre los muertos. Y termina el pasaje diciendo, versículo 58, como concluyendo, ¿no? Sabemos entonces que Jesucristo resucitó, están los testimonios, vemos cómo ha impactado las vidas, vemos cómo va a ser nuestra vida futura, como nuestro cuerpo transformado, en este tiempo presente nuestra mente está siendo transformada. Entonces, nos dice, versículo 58, así que, hermanos míos amados,
estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debido a la resurrección de Jesucristo y las promesas que tenemos del poder del Espíritu Santo que nos guía para vivir esta vida y de la vida eterna en su reino venidero, entonces somos llamados a, y nos dice, estar firmes y constantes. Este firmes y constantes, las palabras griegas dan la idea de que me siento, de que me paro de una manera tan firme que soy inamovible, que no me pueden mover de ese lugar donde yo me planté. Entonces, cuando nos dice Dios a través de este pasaje que nos mantengamos firmes y constantes, es en nuestra manera de vivir, en nuestra fe. Que no nos tambaleemos por las dificultades que enfrentamos, por personas, por nuestras emociones, por las tentaciones de la carne, que no nos enredemos en los asuntos del mundo. Firmes y constantes es mantener nuestros pensamientos en la palabra de Dios, compararlo todo con la palabra de Dios, que nuestras acciones es mantenerlas en obediencia a la palabra de Dios, a pesar de la oposición interna. Es decir, de lo que nosotros mismos pensamos, de lo que nosotros sintamos. Ay, que no me siento con ganas. Ay, que estoy empezando a dudar de esto. Tienes que mantenerte firme en la verdad de Dios en el Evangelio. Y las dificultades externas, que la filosofía es de este mundo, que lo que están implementando ahora, que la cultura, que el dinero, las dificultades, que la crisis económica, que nada, absolutamente nada, te mueva de tu fe, de tu confianza, de tu estilo de vida con la mirada puesta en el Señor. Inamovibles en nuestra manera de vivir agradando a Dios. Y dice, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿En qué debemos mantenernos nosotros? ¿En qué debemos ser inamovibles? En el crecimiento en la obra del Señor. Y este crecimiento, esta obra del Señor tiene dos frentes de manera simultánea. Por un lado, es nuestra propia vida. Vamos siendo transformados por medio del poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en nosotros. Eso va renovando nuestra manera de pensar y por consecuencia nuestra manera de vivir. Esta obra de Dios en nuestras vidas es la que dice Filipenses: confío en que el Señor que empezó la obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Es lo que Dios va haciendo en nosotros, esta obra donde somos transformados cada día más conforme al carácter de Cristo. Entonces, debemos ser inamovibles en el crecimiento constante. Mira lo que dice esto. Siempre tenemos que estar creciendo en parecernos cada día más a Cristo. Hoy soy más parecido a Cristo que ayer. Hoy mi carácter es más dócil. Hoy soy menos irascible. Hoy amo más a mi esposa. Hoy paso más tiempo con mis hijos. Hoy honro a Dios con mis finanzas. Hoy honro a Dios en mi trabajo. Hoy predico más de Cristo que ayer. Cada día más parecidos a Cristo en su carácter. Somos inamovibles en el crecimiento, en la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por un lado, pero al mismo tiempo que Dios está haciendo la obra en nosotros, desde el mismo instante que la empieza a hacer y simultáneamente, es la obra que Dios hace a través de nosotros en la vida de los que nos rodean. Es la obra donde nosotros ponemos la mano en el arado y servimos a los intereses del reino de los cielos. Y aquí se refiere a todo lo que tú puedas hacer para el establecimiento del reino de Dios en los corazones de los hombres. Y entonces estamos hablando de ir y evangelizar, ¿cierto? De predicar el evangelio, de hacer discípulos. Estamos hablando de respaldar financieramente la iglesia. Estamos hablando acerca de servir a través de tus dones, de tus talentos, de tus habilidades, para la edificación de los hermanos en la iglesia. Estamos hablando de orar por las demás personas de la iglesia y los demás, ¿cierto?, que no conocen de Cristo. Bueno,
todo lo que se te ocurra que tú puedes hacer para el establecimiento del reino de los cielos. Eso es la obra en la que se nos dice, y quiero leer una vez más, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Somos llamados a estar siempre, en todo momento, constantes. Cada día sirviendo más a Dios. Cada día más esforzándome por el establecimiento del reino de los cielos. Cada día más porque se haga su voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. En mi vida y yo sirviendo a Dios para los demás. Y nos dice entonces el trabajo que realicemos, ahí termina, ¿cierto? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo termina diciendo esto, ¿cierto? Y nosotros a veces podemos dudar que estoy sirviendo a Dios, que estoy yendo a la iglesia, que estoy honrándolo en todo lo que puedo, pero no vemos los resultados. Y entonces podemos desanimarnos, pero Él nos dice, todo vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Si nosotros podemos mantener una perspectiva celestial, ¿cierto? Vamos a entender que vamos a ver los resultados, tal vez no en esta tierra, sino cuando Cristo venga y estemos ante su tribunal y Él nos dé los galardones. Porque Él nos promete que va a haber galardones, va a haber coronas. Todos esos esfuerzos por agradarlo a Él, por honrarlo a Él, por servirlo a Él, por dar para el establecimiento de su reino. Todos esos esfuerzos van a ser recompensados cuando estemos con Cristo. Y es lo que nos está diciendo allí. El Señor respalda a los que trabajan en su obra, respalda a los que respaldan la obra. Imagínate. Así que esforzadamente dediquémonos a la obra de Dios, obedeciéndole y agradándole. Si nosotros entendemos y creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos, esta resurrección debe afectar radicalmente la manera en que nosotros vivimos. ¿Cómo afecta la resurrección de los muertos tu vida un miércoles en la tarde? Un viernes en la mañana. ¿De qué manera es afectada tu vida por el impacto de la resurrección de Jesucristo? No nos desalentemos frente a las dificultades de la vida. Mantengámonos firmes. Hagamos todo lo posible por hacer la obra del Señor, por agradarlo a Él con todo, por buscar las cosas de su reino. Mira que finalmente, si Jesucristo resucitó, nosotros somos llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y entonces nuestra comunión es con una persona que está viva. Entonces, por favor, relaciónate con Dios porque Él está vivo y viene a tu encuentro todos los días. Y te ha dado su Espíritu Santo para tener la comunión contigo a través de Él. El poder que le levantó a Jesucristo de los muertos habita corporalmente en ti ahora. Y es el poder del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo somos guiados a tener una relación personal con Jesucristo. Donde Jesucristo no solamente es nuestro mejor amigo, sino que es nuestro dueño, nuestro Señor y nuestro Rey. Y disfrutamos y nos gozamos todos los días esa intimidad con Él. Pero también nos gozamos el servir para su obra, para el establecimiento de su reino. Entonces acércate a Él con toda confianza. No le sigas sacando el cuerpo. Encuéntrate con Dios todos los días. Búscalo. Él te habla a través de su palabra, la Biblia. Y te quiere guiar en todo este proceso mientras Él vuelve por nosotros. Así que conócelo. Que no pase como dice allí, algunos no lo conocen y para vergüenza vuestra lo digo.
Eso leíamos. Que lo conozcamos realmente y lo sirvamos de todo corazón. Oremos. Señor, queremos darte infinitas gracias, Señor, porque tú eres digno de toda confianza, porque tú trazaste un plan desde antes de la fundación del mundo y en tu plan estaba que tu Hijo Jesucristo viniera al mundo, pagara el precio por nuestros pecados, que fuera sepultado, pero que al tercer día tú lo levantarías de entre los muertos. Y tal cual como tú lo planeaste, Señor, así sucedió. Demostrando tu poder, demostrando tu amor y tu obra perfecta para nuestra salvación. Gracias, Señor, porque nos has llamado a una vida contigo. Gracias porque nos has dado el poder que levantó Jesucristo de entre los muertos. Lo has depositado en cada uno de nosotros. No nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Para qué? Para que vivamos nuestra vida conforme a aquellos hombres de fe que nos han precedido. Conforme a estos testigos que te vieron, que cambiaron todo su estilo de vida, que dejaron todo a un lado por servirte a ti, por seguirte a ti. Clavando la mirada en el reino venidero, en las promesas, que ya estaban disfrutando del Espíritu Santo y la promesa venidera de ti con tu reino. Así que, Señor, de la misma manera nosotros queremos vivir de esta forma. Guíanos, enciende nuestros corazones para que sigamos su ejemplo, para que seamos transformados en toda nuestra manera de vivir. Que realmente vivamos con esa esperanza, sabiendo de que este cuerpo mortal, este cuerpo corrupto, va a ser transformado, que tú tienes preparados para nosotros cuerpos con una naturaleza incorruptible, una naturaleza inmortal, eterna, para que estemos contigo. Señor, ¿cómo no amarte más y cómo no vivir para ti si tenemos estas espectaculares promesas? Dígale a Dios, Señor, yo quiero seguir tu ejemplo, quiero vivir realmente para ti, esforzarme para vivir en santidad, esforzarme para no caer en pecado, esforzarme para servir a los intereses de tu reino. Señor, tú me has dado una infinidad de recursos intelectuales, en dones, en habilidades, en la parte afectiva, en recursos materiales, económicos, de conocimiento. Señor, tú nos has llenado de riquezas. Y esas riquezas hoy nos enseñas que son para ponerlas al servicio tuyo, al servicio de los intereses de tu reino, porque esta vida es absolutamente pasajera. Somos peregrinos y gracias a la resurrección entendemos que resucitaremos de entre los muertos y que estaremos contigo por la eternidad. Y gracias a la resurrección entendemos que nuestros hermanos que han fallecido en la fe se levantarán y estarán junto a nosotros contigo por la eternidad, Señor. Qué lindas esperanzas que tú nos das. Porque ahora entendemos que cualquier padecimiento es algo pasajero. Así como todos tus discípulos estuvieron dispuestos a padecer persecución y a sufrir muertes en el martirio terribles, nosotros debemos vivir de la misma manera, teniéndonos por dignos cuando suframos por tu causa, por causa de servirte y agradarte. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de servirte en esta vida, de respaldar los intereses de tu reino, de enfocarnos en hacer tu obra, que tu reino sea sobre nosotros. Así que hoy te decimos cada uno, Señor, heme aquí estamos, Señor. Somos un discípulo que estamos dispuestos ahora, entendiendo la resurrección, a vivir nuestras vidas cada día más en el poder de tu Espíritu Santo, creciendo en ser transformados conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que nuestro carácter sea transformado conforme al tuyo, Señor. Y vivir vidas dedicados al servicio tuyo, a tu obra, a trabajar en tu obra, Señor.
con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Porque todo es tuyo, Señor, todo es para ti. Y todo lo que hacemos es en ti y para ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este llamamiento que nos haces. Gracias por la esperanza que tenemos. Gracias porque sabemos que todo lo que hagamos no es en vano. Que tú recompensas cada una de las cosas que nosotros hacemos o dejamos por ti. Gracias, papá. Gracias. Hoy te pido, Señor, para que bendigas la vida de mis hermanos y que en este mes de abril que iniciamos, seas tú guiándonos conforme a estas verdades que nos hablaste. Que sean realmente impactando nuestra manera de vivir y no sea simplemente una enseñanza de un domingo de resurrección, sino que realmente nos guíe a vivir de una manera diferente. Que nos guíe a glorificarte en todo lo que somos y todo lo que hacemos, papá. Sé tú trayendo tu bendición sobre la vida de cada uno de tus siervos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, los invito una vez más, como siempre, a que compartan con las personas que vieron este mensaje y si no lo vieron acompañados, llamen a alguien de la iglesia y compartan qué reflexiones les deja esto y cómo impacta su manera de vivir de aquí en adelante. Les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Chao.